Yo también tuve una época en la que estuve muy deprimido aquí cuando recién llegué al país y realmente eso es una cosa que te hunde. No, el primer síntoma que tú tienes de depresión es como que tú te quieres alejar de todo el mundo, tú no quieres establecer contacto con nadie, no quieres hacer las actividades que te gustan. Esa es Em la depresión. Sí, empiezas a perder contacto contigo mismo, empiezas a tener contacto con el exterior, digamos, con las personas, y eso lo único que va a Pierdes la hacer, o sea, motivación de toda o sea, vaina. lo que yo digo es, aparte de la motivación, eso también tiene sus segregaciones químicas y sus cosas químicas, pero ya vamos a centrar en una cosa que podamos explicar mejor para que la gente lo entienda también, y es que cuando tú no estás en ese estado de depresión, la peor cosa que tú puedes hacer es aislarte, porque lo digo por experiencia propia, aislarte solo empeora las cosas. Y eso es una vaina que yo creo que la mayoría de gente que ha tenido depresión ha sentido y hace. Es lo primero que se hace. Lo primero que uno hace es tratar de evitar el contacto porque uno no quiere dar explicaciones, uno no quiere, la gente no lo va a entender porque uno de esos fenómenos que se dan cuando uno tiene depresión es que uno se hace el incomprendido. O sea, nadie te va a entender, nadie te va a poder ayudar, nadie, porque uno asocia, lo primero que uno asocia Claro. es que nadie está sufriendo eso, entonces nadie sabe lo que tú estás pasando. Entonces, eso es uno de los primeros síntomas que uno sufre la ansiedad. Entonces, ahí viene la parte negativa. Bienvenidos una vez más. Y hoy estamos aquí dándole con Ricky y Sebas. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo nos ha tratado la vida? Excelente, ¿Qué mi pana. cuentan? Muy bien, brother. Ya casi a mitad de semana y obviamente, bueno, sintiéndome bien. ¿Cómo está, Excelente. cómo está el Mr. Seba? ¿Qué Bien, cuenta, mi mano. estimado? Aquí en fin de semana y sintiéndome, no me tiras, cómo pasa el tiempo de rápido. Dios mío, ya vamos para mayo de nuevo. Que hacía que estábamos nosotros, no jodas, celebrando el año nuevo y la Navidad y otra vez ya mayo. ¿Cómo se pasa el tiempo rápido? ¿No sienten que se ha pasado muy rápido el tiempo, muchachos? ¿Se te ha pasado muy Oye, de rápido? verdad que sí, de verdad que sí. El Ricardillo, ¿ah? No. El Ricardillo, mira, El dirijillo. el tiempo pasa muy rápido y, bro, la vaina está, hay que darle con toda. Estoy un poquito, estaba nostálgico pensando en que la vida es muy corta, mano. Dios mío, hay que hacer proyectos, hay que hacer cosas, hay que moverse. Y bueno, siento un poquito de ansiedad. Bueno, después les Pero antes comento. que no empieces a contar tu, Sí, antes que no empieces a contar tu peo, Ricardo, cuéntanos un ajá. poquito de las redes. Bueno, mi brother, como siempre, quiero invitar a todos los que nos están oyendo, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y, por supuesto, TikTok. Siempre tratando de colocar nuevo contenido en todas las redes. Y, por supuesto, si es que todavía no nos siguen en nuestras plataformas digitales, háganlo. Denle a suscribir, denle a la campanita. Si están en Spotify, denle a las 5 estrellitas. Si les gusta, denle a las 5 estrellitas. Si les gusta más o menos, denle las estrellitas que ustedes crean convenientes. Si están en YouTube, por favor, denle like. Es importante porque el algoritmo es muy complicado, es muy mañoso y entre más likes ustedes le dan, nos va a ayudar. De verdad que nos va a ayudar. Y corren la voz con esos amigos, con sus familiares, con toda la gente que conozcan para que nos vean en las plataformas y disfruten un rato con nosotros en este contenido que lo hacemos con tanto cariño. Así Y que como siempre comencemos. decimos, si te gusta, dale like. Y si no, Así es. También, dale like también. Si no te sí me gusta, interesa. no, bueno, realmente, si no les gusta, manito abajo, pero si les gusta, No, manito No, arriba. si te gusta, ¿cómo dale para así arriba. que, Y si no te cómo gusta, así que si dale no dos te para gusta un abajo. manito para abajo? No, 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 manito No, para pero arriba. es que hay que ser, claro, pues hay Sean que hipócritas, invitarlos no, a, Ricardo, arriba la ese es el video hipocresía. truco. El video truco es, si te gusta, dale para arriba. Y si no te gusta, dale dos para abajo. Eso es verdad. dale 2 veces hacia abajo si no te gusta, dale un clic hacia arriba, 2 clics hacia abajo, ya sabes. Ah, Pues sí. Clever con sus vainas, Bueno, mano. el episodio de esto va a estar muy interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mr. Seba? El Sebastián. Ahora en estas actualidades y en estos mundos tan tecnológicos y tan apresurados,
tan de corredera, tan de estar en movimiento, tan de no estar quieto, sino estar avanzando como avanza el mundo y cómo avanza la gente y cómo evoluciona todo. Cierto que hay ciertos fenómenos que se han desarrollado y uno de esos es la ansiedad. Y yo estoy seguro que mucha gente que nos va a escuchar la ha sufrido o tiene algún familiar que la sufre o la ha percibido o la ha tenido en algún momento de su vida. Y consecuencia de eso, un estado de evolución un poco más avanzado de la ansiedad vendría siendo la depresión también. Entonces vamos a abordar esos dos temas el día de hoy. Vamos a dar una explicación, vuelvo y repito, como siempre lo digo en todos los episodios, es una cosa desde la experiencia, es una cosa desde nuestros pensamientos, desde lo que nosotros creemos, para que también la gente tienda y se conecte con nosotros y la gente también pueda ver y expresar sus situaciones o sus momentos de esta ansiedad y este tipo de cosas. Entonces, repito, esto no es la verdad absoluta, simplemente vamos a comentar el tema desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias y Y la desde lo que información que nosotros hemos adquirido sabemos. durante todos estos años. Y la Y de nuestro información, punto de sí. vista. Siempre es así para que la gente entienda que obviamente aquí no es la verdad, aquí no es que nosotros seamos la última ley, pero la gente sabe que nosotros hablamos desde nuestra experiencia y hay gente que se ha identificado con nosotros. Hey, buen feedback del episodio anterior, muchachos. De hecho, tomo la oportunidad para felicitarnos. Estuvo muy bacano. El Igualmente, de causa y brutal. efecto, muy brutal, la Y verdad. gracias a todos los que nos escucharon. Me acuerdo que la gente interactuó bastante con nosotros y me Ujú. encantó que se metían de a grupos, ¿no? Y obviamente esos grupitos fueron interactuando y claro, obviamente fue una hora y una hora puede llegar a ser mucho para una persona que de pronto no tenía planificado conectarse en ese momento con un live completo, pero si estuvieron un rato escuchando y después mucha gente que no tuvieron el chance de quedarse todo el episodio, estuvieron ahí un rato compartiendo con nosotros, pero posteriormente se pusieron a ver el episodio, a pesar de que habían compartido con nosotros un rato y después se pusieron a ver el episodio completo. Y ya que estás inspirado en ese, echando tu cuenta ahí, que no joda, no nos has dejado ni que nos saludemos nosotros. Ah, sí, habla vaina. Porque ya que está hablando tanta huevona, no nos explica qué rayos es la ansiedad y la depresión y cuáles serían esos síntomas de esa vaina, Ricardillo. Mira, yo pienso que la ansiedad no es otra cosa que la somatización de ciertos aspectos como el estrés, obviamente la preocupación, obviamente cuando estamos en una posición o una situación en la que nos sentimos inseguros. Entonces, yo creo que la ansiedad está bastante vinculada con la inseguridad, igual que la depresión, ¿no? Y la depresión es algo que puede llegar a suceder a nivel psicológico o químico. Eso básicamente a grosso modo es lo que he logrado leer un poco sobre lo que es la ansiedad y bueno, obviamente este, tiene otros aspectos que vamos a ir conversando a medida que vamos avanzando en el episodio. Y Yo, para Seba, ti, Sebas, ¿qué opinas? yo tengo un ¿qué es la ansiedad y la concepto. depresión para ti? Normalmente el cuerpo, nosotros como humanos y como personas, nosotros tenemos ciertas reacciones, porque aquí les puedo dar un ejemplo de lo que nuestro cerebro hace en términos de la ansiedad. Mm, hay dos cosas, hay factores que diferencian, por ejemplo, porque obviamente hay comparativas que podemos hacer de el miedo y la ansiedad, por ejemplo, porque las dos reacciones son a un factor externo que nos puede estar pasando, ¿cierto? La Correcto. diferencia entre estos dos factores externos y la diferencia entre cómo es nuestro cerebro interpreta estas dos situaciones externas es bien simple y se las voy a explicar en este momento. Siempre que nosotros tenemos un miedo externo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, cuando alguien nos atraca, por ejemplo, nos roban, pues con pistola a mano y nos dan cachazo, y chavaina, el forcejeo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas reacciones químicas que nuestro cerebro, porque neuronalmente nuestro cerebro funciona de una manera, solo que nosotros o sea, hay conceptos con los cuales nosotros explicamos todos esos fenómenos, ansiedad, depresión y lo que sea, pero detrás de todo eso siempre hay cosas que nuestro cerebro está segregando, dopamina, acitrocina, un montón de cosas que generan todos esos pensamientos.
Toda la diferencia principal entre el miedo es obviamente cuando el cerebro se pone como en un sistema de alerta, y normalmente el cerebro se pone en un sistema de alerta y te pone en un sistema de alerta, pero ese miedo es causado por una situación real, algo que está sucediendo en el momento y algo que está pasando en el momento. En este caso, por ejemplo, yo les puedo explicar a ustedes, lo del atraco es una persona que te quiere matar, que te Claro. quiere joder o lo que sea. Es una situación real. La ansiedad es esa misma sintomatología de alerta, pero por una situación hipotética, una situación a futuro, una situación que no está sucediendo en el momento. Ok. Esa es como Ok. o sea, para que Ok. la gente lo entienda, esa sería como una buena diferencia entre la ansiedad y el miedo, Y el miedo. porque ambas cosas funcionan en el sentido de que tu cerebro te pone en alerta. Tú estás en alerta y el cerebro hace como un escaneo de tu alrededor y estás como que mirando qué va a pasar, qué está pasando a tu alrededor, qué peligros existen, pero una situación está dada por una vaina real y la otra por una vaina hipotética, que por eso es que las personas que O sea que, sobrepiensan mucho tienden a tener más ansiedad, por ejemplo. o sea que se puede decir que cuando una persona tiene ansiedad es porque algo está activando esa ansiedad en esa persona, pero es algo que no está sucediendo realmente o es algo que todavía no ha sucedido, ¿correcto? Exacto. Entonces, claro, ese Hay miedo una, hay constante, esa una, alerta hay constante. una, fíjate esto, yo estaba leyendo sobre eso y bueno, yo he aprendido con el tema del budismo, hay una manera que te explican sobre todo lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, pero también hoy investigando, también preparándome por el podcast, pude dividirme en una parte. Esto que le iba a decir lo de a través del budismo tiene que ver con el tema filosófico y con lo que le voy a explicar adicionalmente, tiene que ver con desbalance químico. Según el budismo o según muchas filosofías de este tipo, la razón, el principal generador de ansiedad es que tu mente siempre está en el futuro. Eso es verdad también. Cuando tu mente está en el futuro, o sea, que no estás en el presente, sino que tu mente está en el futuro y estás pensando en que algo va a suceder, ya sea positivo o negativo, eso te va a generar ansiedad. Mientras que tu mente más tiempo dure en el futuro, más ansiedad vas a tener. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar en la expectativa de lo que va a suceder. Exacto. Ya esa vaina te genera ansiedad. Claro, La depresión es vivir en el pasado. Cuando tu mente está en el pasado, tú siempre te estás lamentando por cosas que hiciste, porque cosas que no completaste, por algo que debió haber sucedido o por algo que sucedió en el pasado que no lo has podido superar. Y eso te deprime. Entonces, un estado mental que está fuera del hoy tiende o a generar depresión si estás en el pasado, si tu mente está constantemente en el pasado, o eh, ansiedad si está constantemente en el futuro. Y eso no significa que tu mente no se esté moviendo, porque inclusive tu cerebro tiene ciertos elementos que switchan para identificarte cuando tú estás pensando en el futuro, cuando estás pensando en el hoy, inclusive cuando estás buscando memorias del pasado. Tu cerebro tiene la capacidad de eso. Pero cuando tú estás todo el tiempo en el pasado o todo el tiempo en el futuro, te vuelves un culo y entonces no tienes cómo poder identificar. Entonces ahí no te deprime. Y el otro tema son desbalance químico. Hay una pila de neurotransmisores que se empiezan a mermar y entre ellos está la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, que afectan químicamente tu cuerpo y esa vaina puede venir por falta de ejercicio, mala alimentación, falta de llevar sol, contacto con otros seres humanos, porque inclusive cuando tú abrazas a una persona, puede generar hormonas. Y entonces todos esos neurotransmisores merman y esa vaina hace que tú te deprimas. Eso Claro, jode mucho. claro. Entonces, fíjate que aquí hay dos elementos importantísimos que tienen que ver con que o es un tema emocional que tiende a ser una pseudoenfermedad, ¿ok? O es un tema químico que es otra enfermedad de desbalance, pero ambas dos están ligadas. Mira, yo siempre he pensado de que tiene que haber, así como yo decía en el episodio anterior, y bueno, siempre lo he comentado, tiene que haber un equilibrio entre la parte física y química de nuestro cuerpo con la parte psicológica, e inclusive también como con la parte intelectual,
y la parte instintiva, ¿no? Entonces, cuando se trata, pienso yo que cuando se trata de ansiedad y de depresión y este tipo de males de los que que muchos sufrimos, de esas situaciones, puede ser momentáneamente o a largo plazo, em, no nos damos cuenta de que no solamente puede haber un desequilibrio químico, un desequilibrio psicológico, pero también puede haber un desequilibrio energético, ¿no? Entonces allí es donde obviamente tenemos que también prestar mucha atención porque muchas veces hay personas que comen excelente, son atletas, duermen bien, tienen como digamos un estilo de vida súper saludable, al mismo tiempo tienen dinero, tienen un trabajo súper agradable y fácil, que lo disfrutan un montón, tienen su familia, o sea, hay personas que están en una circunstancia extremadamente balanceada y sin embargo, al mismo tiempo también sufren de depresión, también sufren de ansiedad y entonces esa persona tiene que buscar otra ruta, otra alternativa diferente. Entonces, obviamente, está en la parte más, que a mí me encanta, la parte más espiritual, más holística, más esotérica, donde pueden tratar de aliviar eso y bueno, ahora en un rato, cuando ya después que podamos comentar bien por qué se produce la ansiedad, me encantaría hablar un poquito sobre cómo evitarla en distintas maneras. Hay muchas técnicas que tanto Clever, Seba y yo vamos a comentar de cómo pueden hacer para aliviar esto y también obviamente de dónde puede venir, o sea, además de las cosas naturales de la vida cotidiana, de dónde puede venir una ansiedad. Sí, y hablando de todo este peo, a mí me gustaría, porque hay una parte que es importante, que es también positivismo y negativismo. Sebas, ¿por qué no nos habla un poquito de ese tema de cómo el positivismo o el negativismo puede contribuir hacia la ansiedad y la depresión? Bueno, teniendo en cuenta la premisa que les había comentado, la ansiedad no siempre es mala. Ojo con lo que voy a decir, la ansiedad no siempre es mala porque la evolución de este fenómeno, de esta situación que define la ansiedad, siempre nos pone en alerta y siempre nos pone como a la defensiva y como alerta en todos nuestros campos. Lo puedo decir yo en aspecto personal de que en algunos aspectos de mi vida, en algunos aspectos profesionales, la ansiedad me ha llevado a mí a ser una persona que sobrepiensa las cosas. Cuando tú sobrepiensas las cosas en un ámbito profesional, adquieres un beneficio. ¿Y en qué aspecto te digo a ti que quieres un beneficio? Pues que todos los procesos que tienes que hacer los piensas dos veces o te adelantas mucho a las cosas y eso permite que tú desarrolles procesos con más facilidad, permite que no cometas tantos errores porque tú ya tienes contempladas millones y millones y millones de opciones y millones de pensamientos y eso permite que en tu trabajo profesional de pronto te ayude a estar más pilas, a estar más en la jugada. Entonces, quería aclarar esto antes de responderte tu pregunta, de que la ansiedad, no toda la ansiedad es mala, pero cuando no podemos romper ese ciclo, ahí donde decía Ricardo, donde hay un desbalance en nuestra mentalidad, en otros aspectos que componen la tranquilidad para no tener ansiedad, cuando hay un desbalance con todo eso, este ciclo y estos pensamientos y toda esta cosa no se rompen. Y el peligro es que eso puede entrar y volverse una patología. Y cuando es una patología ya es una vaina un poquito más crónica. Eh, yo Seba, realmente, yo realmente perdón. tuve, si hubo un periodo o sea, yo todavía tengo esos pensamientos muy acelerados y sobrepienso mucho las cosas. Por ejemplo, soy una persona que sufre de ansiedad, pero no una ansiedad tan crónica. Obviamente he tenido técnicas y he buscado meditar, bueno, eso lo vamos a mencionar más adelante. Y obviamente hay muchas otras cosas que podemos hacer para controlar. Ahora, en cuanto al positivismo y negativismo, eso es una cosa que también influye, o sea, influye el entorno externo en el que tú te encuentres, porque hay muchas personas que reciben un montón de cosas duras en la vida, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y es como que cuando se empiezan a cuestionar de que por qué todo les pasa a ellos, por qué todo sale mal, o por qué todo les tiene que pasar a ellos en el mismo periodo de tiempo. Entonces ahí es donde la gente empieza como a tener una racha mala, mala, mala de cosas y de cosas y de cosas y de pronto eso ayuda también a desarrollar la depresión en ciertos aspectos de la vida. Yo también
tuve una época en la que estuve muy deprimido aquí cuando recién llegué al país y realmente eso es una cosa que te hunde. No, el primer síntoma que tú tienes de depresión es como que tú te quieres alejar de todo el mundo, tú no quieres establecer contacto con nadie, no quieres hacer las actividades que te gustan. Esa es la depresión. Sí, empiezas a perder contacto contigo mismo, empiezas a tener contacto con el exterior, digamos, con las personas, y eso es lo único que va a Pierde la hacer motivación de toda o sea, vaina. lo que yo digo es, aparte de la motivación, eso también tiene sus segregaciones químicas y sus cosas químicas, pero ya vamos a centrar en una cosa que podamos explicar mejor para que la gente lo entienda también, y es que cuando tú no estás en ese estado de depresión, la peor cosa que tú puedes hacer es aislarte, porque lo digo por experiencia propia, aislarte solo empeora las cosas. Y eso es una vaina que yo creo que la mayoría de gente que ha tenido depresión ha sentido y hace. Es lo primero que se hace. Lo primero que uno hace es tratar de evitar el contacto porque uno no quiere dar explicaciones, uno no quiere, la gente no lo va a entender porque uno de esos fenómenos que se dan cuando uno tiene depresión es que uno se hace el incomprendido. O sea, nadie te va a entender, nadie te va a poder ayudar, porque uno asocia, lo primero que uno asocia Claro. es que nadie está sufriendo eso, entonces nadie sabe lo que tú estás pasando. Entonces, eso es uno de los primeros síntomas que uno sufre la ansiedad. Entonces, ahí viene la parte negativa. Ahora, en Oye, cuanto a... Dime. oye, Seba, ¿y cuáles son esos son, has hablado ahorita de uno de los síntomas, algunos de los síntomas de la depresión, y para las personas que de pronto no saben que pudieran estar sufriendo de ansiedad, ¿cuáles pueden ser algunos de esos Oh, síntomas que indican claramente de que una persona está sufriendo de ansiedad? Que no es bueno, solamente la ansiedad sencilla que ay, me provoca comer chicle y fumo un cigarrillo, no. sí, sí, sí. Ansiedad Una ansiedad, fuerte. una ansiedad un poquito más fuerte. Bueno, obviamente en ese desborde de pensamientos sobre exagerados que no paran nunca. Por ejemplo, tu cerebro, Ok, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, hay una cosa en mí, es que el estrés laboral, una carga demasiado alta, me genera un poco de ansiedad laboral. Y lo que sucede es que tu cerebro está pensando en tantas cosas que tú te acuestas y tú dices, ¿cómo voy a resolver esto mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Bla, bla, bla. Entonces, uno de los primeros síntomas es que tú no puedes dormir bien. Hay muchas interrupciones no durante el para sueño. la No mente no para para. nunca la mente, nunca, 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 nunca. Siempre estás Ok, pensando, 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 pensando. Entonces, durante la noche, digamos, uno de los síntomas que yo podría decirte, porque hay diferentes tipos de síntomas, pero yo voy a decir los básicos para que la gente lo sí, entienda. los más Yo también importantes. tengo una listica aquí que quisiera compartir Claro, en lo que tú termines los tuyos, ahorita lo para compartimos. que están para que la Y gente se ayude a identificarlo. estos que te voy a decir son bien desde mi experiencia y desde otras personas que conozco que han sufrido también la ansiedad. La ansiedad también viene relacionada mucho con el desorden de atención, también es un poquito cercano ahí, porque hay ciertos síntomas que se comparten y son determinados por la ansiedad. Entonces, la falta de sueño o los sueños interrumpidos por tanta pensadera es uno de ellos. Por ejemplo, Insomnio. a veces te dan unos ataques de querer hacer cosas o de querer textear o de querer escribir mucho, que es como de que te entra una bilirrubina, te entra una vaina así como un afán de hablar mucho, un afán de hacer cosas, de moverte, de quemar energía. Eso a veces pasa también. Y entonces ahí es donde vienen cosas que como tú interrumpes a la gente, tú dices, este man habla mucho, no se calla. Eso es uno de los síntomas de tendencia que también tú tienes un cierto tipo de ansiedad. Ojo, ojo, Sí, lo que está pasando ahorita con Seba no tiene nada que ver con eso. eso no tiene nada que ver. No, no, no. Sí. Y yo tampoco sufro de ansiedad todas las veces que me quedo pegado. Por favor, no me juzguen. Yo tampoco. Por favor, quiéranme como soy, por favor. La cuestión es que ese tipo de situaciones sucede y aparte de eso, cuando la ansiedad es un poquito más crónica, hay gente que le dan espasmos, hay gente que le da Así. como, sí, hay gente que ya le da como a un nivel ya más extremo O en sea, el la que, tensión es tan fuerte que el sí, cuerpo se puede llegar a contraer de una manera como una especie de calambre, Bueno, te pero puede sí, dar, sí, te a sí. pueden modo dar, general. Ahora hay Ricardo, te otra. pueden llegar a dar ataques de pánico. Bueno, Bueno, eso les claro, iba a comentar. hiperventilación. Yo una vez tuve, cuando trabajaba en la empresa anterior, pero no sé, esto fue por distintas situaciones y por eso es muy bueno que la gente que sufre de ansiedad sea muy comunicativa y tenga un lugar, ya sea para escribir o un lugar o alguien para hablar y soltar toda la cantidad de pensamientos que tiene, porque Yo toda creo esa que cantidad de aquí abajo pensamientos estás es lo que dando, tienes que soltar, bro. Toda esa vaina es lo que tienes que soltar. sí. Ahora, entonces yo decía, yo también tuve ataque de pánico solo una vez en mi vida y tú sientes que te va a dar como un paro cardíaco, o sea, sientes que el corazón se te va a parar y se te va el aire y es como de que piensas que te vas a morir, pues. Pero eso Ok. es debido a todos los sistemas de mecanismos de O sea, defensa que que ese tiene puede el ser uno cuerpo. de los síntomas más fuertes de un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Sí, Un ataque de pánico puede ser resultado. déjame contar un poquito No, Clever, cállate, no. lo de la lista. Coño, porque No, tienes, no hables, no tienes jodas, no ocho, hables.
Tienes Silencio. 8 minutos hablando del podcast y para... No joda. Cállate, no joda. Vamos a la hablar de ansiedad. ansiedad. Sí, deja la ansiedad. Deja la ansiedad, Sebastián. Mira, dice que de la ansiedad, bueno, de la depresión, tristeza persistente, pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas, fatiga, dificultad para concentrarse, algo de lo que acaba de mencionar Sebastián ahorita, cambios en el apetito y el sueño, pensamientos de muerte y suicidio. Sí, Eso es también. para depresión. Mm. Ok, para la ansiedad es preocupación excesiva, miedo, que también lo presentó Sebastián, tensión muscular, sudoración, temblores, palpitaciones, respiración rápida y dificultad para concentrarse. Y esta vaina de la palpitación rápida tiene que ver mucho hay mucha gente que piensa que le está dando un infarto y simplemente un ataque de ansiedad. Pero lo más importante de esta vaina es que el que siente este peo tiene que buscar ayuda profesional, porque es Sí, esos son los complicado. Ya síntomas cuando estás más cuando fuertes, estás en una claro. situación de este tipo, tú necesitas buscar ayuda o por lo menos lo que dice Sebastián, encontrar a alguien donde tú te puedas comunicar, pero si ya estás teniendo peo de este tipo, es necesario que alguien te Y eche yo una quiero, mano. yo quiero decir algo rapidito. Yo quiero recomendarle o sea, a los que piensan, los que nos están escuchando, que tienen la sensación o sospechan de que están sufriendo de ataques de ansiedad y de depresión, no tengan pena. O sea, eso no tiene por qué ser algo que te dé vergüenza. Todo el mundo, y esto lo voy a decir, hace mucho énfasis, me gusta hacer énfasis en este tipo de cosas, todo el mundo sufre en algún otro momento de su vida de ansiedad, y no estoy hablando de ansiedad que me Y provoca en un algún chicle, nivel, ansiedad fuerte, de Ujú, algún nivel, pero y en algún todos nivel. sufrimos de ansiedad fuerte o depresión en algún punto de nuestra vida o en varios puntos de nuestras vidas. Creo que la vaina más Yo, crítica, Ricardo, es cuando se queda la vaina pegada, cuando tú estás en una claro, ansiedad exacto, porque continua una y ahí la ansiedad vaina, puede pero ser, todos sufrimos de ansiedad. A ti, por ajá, ejemplo, una ansiedad puede durar un día porque tienes una entrevista al día siguiente. Si tienes nervios, tienes ansiedad y eso es lógico, pero una ansiedad te puede durar meses. O sea, Cuando se vuelve patológica, pues, pero exactamente. Y bueno, ahí es que donde puedes necesitar ayuda, pero lo que quiero decir es que no hay por qué tener vergüenza de querer buscar ayuda, de hablar aunque sea con un psicólogo. Si mira, no quieres hablar con un psiquiatra porque tienes miedo de tomar de repente medicinas o algo así por el estilo, porque de pronto quieres ver primero una primera opinión, un psicólogo aunque sea, un terapeuta, un coach, aunque sea un coach, claro, y comienza con tu mejor amigo, tu yo padre. sugiero algo, las o sea, ayudas pueden venir porque de muchos lados, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, puede ser, como sí, tú dices, un Un coach. amigo puede ser excelente ayuda. han venido, hay síntomas también fuertes ya que de pronto caída del cabello también te pasa por tanta, digamos, ansiedad, se te cae el cabello, empiezas a tener también enfermedades también porque el sistema De la inmunológico, piel, ¿no? Enfermedades de la sí, piel también. y sistema inmunológico se te baja un Creo que chin, la se te baja psoriasis un viene chin, de ahí, ¿no? entonces se te baja un chin, entonces pues, Sí. eres más propenso. Ahora, mi recomendación, ¿cuál fue? Porque yo ahorita la controlo un poco mejor y obviamente salí de esas cosas, aunque ustedes no lo crean, solo y en apoyo a la familia, pero o sea, primordialmente, lo puedo decir aquí abiertamente, fue solo, porque un día simplemente un día que toqué fondo en ciertas cosas, nunca pensé en suicidio ni nada de eso, pero un día que toqué fondo en muchos pensamientos, tantos pensamientos que yo tenía negativos, y yo toqué fondo, yo dije como que esta situación no va a cambiar si yo no cambio. Seba, yo quiero Pero preguntarte algo un momentico, brother, porque esta vaina, la pregunta que te quiero hacer es importante, porque hay mucha gente que no se da cuenta, pero que está sufriendo, o sea, tiene su vida está siendo afectada por estos peos y no saben por qué. Por ejemplo, no se sienten bien para salir con alguien, no les provoca ir a trabajar, toda vaina le da ladilla. Tú que viviste picos fuertes de esta vaina, ¿cuáles eran las consecuencias que estas dos cosas, tanto en la ansiedad, porque obviamente todos lo hemos sufrido en un tiempo, pero tú me has Claro, comentado a mí que tú has sufrido de esto un poquito en fuerte algún punto. en algún punto. ¿Cuáles eran las limitaciones o cómo afectaba tu vida cotidiana este tema, la ansiedad y la depresión? la toma de decisiones no era fácil, por ejemplo. Cuando tenías que tomar una decisión, ya sea profesional o una decisión simple como a qué restaurante querías ir a comer, era un infierno, bro, porque era una cuestión de, o sea, cuando tú sufres de esa ansiedad,
y eres una persona, bueno, por lo menos si hay diferentes tipos de ansiedad, no sé si lo podemos mencionar, si no tenemos el dato, igual ahí estaremos averiguando también, pero la mía es sobrepensamiento también, contiene mucho sobrepensamiento y es una cosa que conlleva una indecisión hasta para las cosas más mínimas. Yo me tomo 300.000 horas, mano, para decir una cosa tan sencilla como qué es lo que voy a comer hoy. Y entonces tengo que meterme en la página web y buscar todos los features de un lugar y todos los features del otro y hacer una comparativa. O sea, eso me sucedía antes y ya lo he estado controlando un poquito. O sea, Mm, indecisión. Indecisión es una de las cosas en las que afectan tu Pero vida esa indecisión era ¿por qué? ¿Por miedo a equivocarte, Sebas? esa indecisión era porque eso también viene, esa indecisión viene del sobrepensamiento que genera la ansiedad, porque tú te estás, Claro. ahí va conectado con el concepto original que te di, te estás adelantando a cosas que aún no han sucedido y te estás adelantando a cosas para hacerlo de cierta forma, tomar la mejor elección o tomar la mejor decisión. Ahora, en la vida profesional eso puede ser un problema, bro, porque si tú estás gerenciando, en algún punto yo también asumí una jefatura y otras cosas, si tú necesitas tomar decisiones rápidas, eso te va a afectar que jodes, o sea, porque es como Claro. de que no te puedes tomar el tiempo a veces no hay tiempo de analizar las mejores variables y te toca hacer como rápido, pues te toca hacer como un critical thinker, te toca rápido, o sea, Claro. toca, y La eso, toma de digamos, decisiones. si tú me preguntas en ambientes profesionales, esa es una de las cosas en las que puede afectar la ansiedad. Ahora, en ambiente personal, a términos personales, ¿cómo podría afectar el tema de la ansiedad? Perdón. El problema es que a veces te cuesta mucho, la comunicación con las personas se vuelve un poquito tediosa porque tú siempre tienes tus ideas y tú siempre estás hablando o sea, explicando tus ideas y a veces interrumpe mucho a las personas. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista mío de una persona que sobrepiensa y que tiene muchas ideas y que las tiene que soltar. Por eso yo recomiendo, bueno, ahorita les voy a dar una serie de recomendaciones de las que yo hice que no Ok. requieren ni psiquiatra, ni medicamentos, ni nada, para que la gente pueda intentarlo. Si no les funciona, igual sí buscar ayuda profesional porque no es normal, la verdad. Y a veces la gente lo Ok. puede tomar como normal, pero no lo es. Oye, Y a nivel de depresión, por lo menos cuando mi Oh, papá no, murió, ganas de falta. cuando Oh, mi perdón. papá murió, yo tuve mi proceso de depresión bien arrecha, y me costó, brother, me costó arrancar, me puse grumpy, pana que pelea con todo el mundo. Pero es que te entiendo, hay Súper depresión arrecho porque no podía justificada. superarlo, me costó muchísimo, man. Yo entiendo la depresión sí. justificada, pero viene también la depresión injustificada, que es esa depresión en la que tú tienes absolutamente todo, no has dado un evento crítico o fatal en tu vida o en tu profesión o en tu entorno y aún así la tienes. Es como de que, what the fuck, es Sí, un vacío creado por tu propia existencial. mente una situación que Es no que ese es el existe. problema. Vuelvo y repito el concepto Por original el que les mencioné. overthinking. El El overthinking. concepto original que les comenté, el cerebro crea cosas ya muy poderosas. Te El metes tu miedo, mojón ahí y tú piensas que algo está pasando y no el está miedo pasando nada. trabaja con Claro. eventos reales y el cerebro procesa esos eventos reales de una realidad y de una cosa que existe, pues. Pero con la depresión y con la ansiedad, el cerebro trabaja con un procesamiento un poquito más avanzado. ¿Sí me entiendes? Quiere Ujú. decir que no hay ningún efecto inmediato que esté surgiendo o que esté produciendo ese efecto de alerta. Entonces, eso es que el cerebro involucra otra serie de áreas. Yo leí el dato y cuando uno sufre ansiedad y depresión, estás aproximadamente abarcando 23 partes del cerebro, bro. Entonces es como Ok. de que son muchas partes que están involucradas en el fenómeno de la ansiedad cuando sufrimos ansiedad y depresión y todas esas partes están trabajando al tiempo y por eso es que se generan eventos irreales y eventos que no han sucedido. Pues Ricky, estás alerta a cosas que ni alguna, idea, o sea. algún efecto que a ti te haya sucedido por consecuencia de depresión o Yo te iba a preguntar lo ansiedad? mismo, chavo, si eres copión. Bueno, yo te agarré primero, weón. Man, te Te me está No preguntando, joda, adelantaste. deja la déjala, ansiedad, deja responde la tú, weón. ansiedad. Deja la ansiedad, Dejen chavo. la ansiedad, marico. Pero por Deja Dejen la la favor, ansiedad. ansiedad. cálmate. Ahora ni siquiera se puede, no joda. Ay, te gané. Ay, no me ganaste, hijo de puta, no ¿Qué joda. te pasa? No. Clever, ahora por tu culpa estoy ansioso. Mira, ahora se no, mamá, Suéltalo, no. suéltalo. Y Suéltalo. claro, no Lo me que, pasó mira, nada. ¿sabes qué es lo malo de echar chistes de esta vaina? Es que los que están de verdad ansiosos, a mí no me da risa. No, obviamente Mira, no, 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 tenemos no. un tono de picante, bro. Hay que reírse para no llorar. Hay que tomarse las cosas con soda, hay que ser feliz, hay que andar, como dicen, como me decía un amigo chileno muy querido, hay que andar tranquilo nomás. Yo Hay que te, andar, lo que te No, decía pero era, gente, igual. nomás. esto es una vaina real. No sé, o sea, no se limiten porque hay gente que estoy seguro, bro.
que hay gente, estoy segurísimo que hay gente que se compara siempre con los adultos del pasado. Y mucha Claro, gente va a decir, pero nosotros no sufríamos de esa huevonada, si antes era todo, totalmente. somos, los 90, eso nosotros, ¿qué es esa Y huevonada? lo que, Eso no no, claro existe, que sí eso aquí no es sufrí, echar para claro que adelante, no sé qué. sí. Bueno, no lo sé, O te eso. Pero una decía, gente, mi no, 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 mamá no. me Yo quitaba la opino ansiedad que, con un solo coñazo. escúchame, Ajá, escúchame, claro, yo entonces, opino que esas generaciones sufrían de ansiedad y de depresión y todo, pero había, digamos, otra cultura. Era otra cultura donde No, no era yo tan creo que bien no era visto. permitido, Ricardo. Yo creo que ni la No, no ansiedad ni solo la eso, depresión era no permitida. era Porque mi mamá me decía, permitido. me Mira, veía llorando, ven para darte un coñazo para que para tengas que llores razones para con. llorar. Mira, no voy a solo decir no era una cosa que va permitido, a sino ser muy aparte controversial. no le daban, no habían suficientes razones en esa época. Parece mentira, pero pareciera que entre más cosas tenemos, no solo lo digo a manera material, pero entre más comodidades tenemos como sociedad, más complicadas se vuelven nuestras vidas y más ansiosos y depresivos nos estamos volviendo. Te doy un Escuchen, ejemplo, bueno, cuenta. perdón, continúa, No, no, continúa. dale, dale, dale. Cringe alert, porque voy a lanzar una Cringe vaina, alert. voy a lanzar como un, esto va a ser un poquito controversial, pero es la primera vez que, Tranquilo, que bueno, si comete una la culpa cagada, es te pongo Richie. tu pianito otra vez. ¿Cómo? Que si Dale, dale, comete otra dale. cagada, te pongo tu pianito otra vez. Mira, eh, en ese tipo de cosas, ese tipo de sentimientos de ansiedad y eso, yo creo que antes, aún ahora, los hombres están un poquito más descobijados y más desprotegidos que las mujeres, pienso yo. Porque, aunque ustedes no lo crean, a veces existe, y me ha pasado porque a nosotros los hombres no tenemos la cobertura de alguien que nos escuche o de alguien que nos, sabes, como que nos permita drenar todo ese tipo de cosas porque con todo el sentimentalismo que requiere la vaina, pues, a eso es a lo que me refiero. No sé si ustedes en algún momento se han sentido atrapados porque siento yo, es mi pensamiento, obviamente puedo estar equivocado y no quiero sonar aquí machista o lo que sea, pero siento que el hombre en su afán de protección, en su afán de cobijar a su familia, cobijar a su pareja, Claro, cobijar a sus hijos, es el que tiene que ofrecer esa seguridad. Pero ¿quién verga le ofrece seguridad a ese hombre que ofrece protección? ¿Me entiendes? Es exacto. un poco Yo peludo. creo ¿Ustedes que no se hoy han en día, sentido así desamparados en algún momento como que no saben qué hacer porque socialmente también el hombre está presionado a que, puta, tú tienes que responder, no llores, o sea, no jodas, párate, es hay que que seguir problema, dándole. es que ese es el problema, que la sociedad te ha enseñado, más que nada en los países suramericanos, de que el macho no llora, el macho es duro, el macho es fuerte, macho que se respeta no llora, macho que se respeta no anda deprimido ni triste, macho que se respeta no anda quejándose, macho que se respeta aguanta la pela, trabaja duro y mantiene a su familia. Y eso realmente en fundamento básico es así, más es mucho más profundo de lo que antes te querían hacer ver en la sociedad. Obviamente ya antes era una sociedad más machista y hoy en día los hombres nos estamos permitiendo ser más vulnerables y realmente el hombre tiene tiene que tener la, el- la, la posibilidad Y la de madurez ser para dejarse ayudar, pues. Eso es lo que yo te También. estaba diciendo antes, sin caer Ricardo, en que por eso es que... sin caer en dramatismo, porque tampoco queremos que los hombres brincan la talanquera, entonces son unas víctimas, son unas magdalenas, entonces Ujú. los mártires. No, 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 no. Yo estoy hablando de cosas que verdaderamente te van a producir estrés y ansiedad. Y para responder rapidito tu pregunta, Claire, antes de pasarte la palabra, te doy un ejemplo de cuando yo he sentido ansiedad fuerte y depresión fuerte. La gente cuando yo les cuento a las personas que viví en Emiratos Árabes, la gente, oh, Emiratos Árabes, Abu Dhabi, Dubái, este pana tenía plata, este pana tal cosa. Y lo que la gente no se da cuenta es que países como Emiratos Árabes, en Medio Oriente, pueden llegar a ser ambientes muy estresantes. Más que nada para occidentales que no son canadienses, franceses, ingleses o americanos. Un suramericano en Emiratos Árabes, o sea, es otra nacionalidad más, no menos ni más, simplemente hay como intermedio, como ensanduchado in between. Entonces, claro, no es como los indios y los pakistaníes y los filipinos, que son la clase obrera, pero tampoco como la clase o sea, migrante alta,
como lo son los canadienses, los ingleses, como estaba comentando. Entonces yo estaba en una situación medio ensanduchada y obviamente una situación de muy, muy fuerte estrés, presión por los jefes que tenía, eran unos jefes muy, muy déspotas, muy indolentes, muy insensibles, si se puede decir que no les importaba lo que necesitaban los empleados, solamente piensan en hacer plata y en cuánta plata les está dejando y etcétera, etcétera. Entonces, te voy a decir una cosa, yo jamás he sentido las ganas o la necesidad de nada que se parezca a un suicidio. Pero si yo tendría que escoger un momento en mi vida donde he estado lo más cercano a una sensación de suicidio, yo tendría que decir que fue cuando vivía en Emiratos Árabes, brother. Yo tenía tanta presión en mis hombros, brother, un dolor en la espalda constante. Tenía, El pecho, me sobre sentía todo. deprimido, no tenía ganas de hacer nada. Me sentía ansioso que empecé a fumar de nuevo. Estaba comiendo de más, estaba comiéndome las uñas, o sea, a veces se me bajaba la tensión, sudando frío, o sea, te estoy hablando de todo lo que es cosas que estaba comentando el CEO y que estabas comentando tú como ejemplos de síntomas. Y brother, era heavy, era bien heavy. Y en el momento que yo dije, basta, me voy, o sea, no se quedó ahí, no paró ahí porque después mis jefes no me querían pagar lo que me correspondía cuando me fui a ir de la empresa. Entonces, a pesar de que había dicho, ya no quiero más de esto, me voy del país, la ansiedad y la depresión y el pánico seguía porque, o sea, seguían habiendo problemas que bueno, el dinero, el cochino dinero siempre nos va a generar ansiedad de alguna u otra manera. En el caso tuyo, Clever, danos un ejemplo de un momento en tu vida. Estabas comentando ahorita sobre tu papá. Bueno, Hay algún otro momento clave en cuando donde me hayas vine a vivir a los, sentido? cuando me vine a los Estados Unidos, que está en el proceso de obtener los papeles, Ok, que me voy para acá, verga, eso fue para mí súper arrecho, porque Cambiar de país es arrecho, pasaba bro. el tiempo, pasaba el tiempo, y yo lo único que pensaba era que me iban a joder, que me iban a sacar, que no me iban a dar los papeles de manera... Eso fue un peo, men, una ansiedad, un peo, y yo estuve literalmente más de un año en este peo. Y fue rudo, fue rudo. Hubo un momento donde al final del punto de todo ese proceso, donde fue cuando como que me medio entregué a déjalo ir, déjalo Ya. que va a llegar, y marico, y en ese momento empezó todo a fluir. Pero yo creo que también la misma ansiedad hace que frenes las vainas, porque le metes tanta energía, y como hemos hablado nosotros del tema de la Todo energía, es energético, creo que todos los tres hemos sido somos muy creyentes en temas de del energía. tema energético, sí. Entonces, la energía que le pones, o sea, si siempre estás pensando que algo va a salir mal, marico, no va a salir bien nada. Entonces llega un momento donde tú liberas, haces ese release de energía, deja que la cosa coja su flujo completo, y coño, ahí es cuando las cosas empiezan a fluir. Por eso es importantísimo, y parte de lo que quiero comentar para comenzar como que esta fase final de las Recomendaciones. de las Recomendaciones. recomendaciones. porque tengo una lista que quisiera yo empezar a leerla, y que ustedes, con toda su experiencia, y que nos vaya contando también, Sebastián, de cómo él ha salido de la ansiedad, cómo tú has salido de la ansiedad, de la depresión en los momentos más difíciles. Y entonces, para que vamos hablando, estas son recomendaciones que son de coaches y de médicos que hacen para que tú puedas aplicar mismo, pero obviamente no aplica para todo, ¿me explico? Porque cada solución es muy customizada y es muy personal. Creo que se nos desmayó Ricardo. Ricardo, ¿estás ahí? Se nos desmayó Ricardo. No, yo sé que no vamos. Sí. Vamos. Ya le dio ansiedad, marico, le dio mucha ansiedad y no pudo. Le dio mucha ansiedad y Ricardo se tuvo que nos salir, desmayó. weón. Ricardo, ¿qué pasa? ¿Te desmayaste, weón? Ese Mira, viene por ahí. escucha. Yo voy a dar las Mi experiencias, brother, ya regresé, sorry. no, yo Marico, sí y vi, Problemas pensamos que se yo técnicos, había sí vi, desmayado de weón. la ansiedad. Yo sí problemas vi. técnicos. No, yo sí vi la ansiedad por allá agachada, weón. No. Enrique pateó la lata. Tenía Yo un vi la polizonte. ansiedad estaba por allá Ricardo, agachada como escondiéndose y Ricardo dijo, la voy a atrapar y se fue, weón, literal. Yo la vi. Mira, te voy a mira, decir una cosa. voy a leerlo No, por encima. yo, No Ajá. voy a hacer detalles porque No, pero yo ya quisiera vaya. dar Yo una quisiera desde, que mira, una desde cuatro recomendaciones. desde Ajá. nuestra experiencia quisiera abarcarlo primero para ver qué tanto nuestra experiencia está relacionada con el campo médico. Eso sería una buena forma de verlo. Entonces, déjame te lanzo unas mías, Richie se lanza unas de él
y tú lees las médicas para ver qué tan alineados Esto no estamos. es médico completamente, estos son Oh, más... pero Ya, pero hay estas son, coaches ahí, hay coaches. estamos A lo hablando de mejor las podemos ser, recomendaciones, ¿no? a lo mejor podemos ser coaches y no sabemos, bueno, a lo mejor nunca sabe, marica, Suelta pero las tuyas ahí, Sebastián, pues, dale. Suelta las lo recomendaciones. primero es que no se comparen con la gente del pasado. Ustedes tienen derecho a sentirse como se sientan. Ustedes tienen derecho a estar en el estado de ánimo que se sientan. Apóyense mucho de la familia, amigos. No se comparen. Sí, las generaciones pasadas pudieron ser más valientes, fuertes o lo que sea como ustedes las consideren. Nunca, si la gente les dice eso, ustedes como que, ok, let it be. O sea, listo, ya eso funciona así porque normalmente uno tiende a compararse con la gente de generaciones anteriores en las cuales ellos eran más fuertes, no sufrían de todas estas huevonadas, simplemente surgían adelante, salían adelante, familias de 12 hijos, 5 terrenos, 800 empleados, empresas, etcétera, bla, bla. No se dejen comer el cuento de eso. La otra recomendación es mediten, la meditación ayuda un poco a liberar tantos pensamientos porque recuerden que esta ansiedad, o por lo menos la que yo poseía, tiene que ver mucho con el sobrepensamiento. Entonces, obviamente hay técnicas que liberan ese pensamiento, como la meditación. La meditación te ayuda a enfocar en pensar en una sola cosa y eso es lo que permite que tu cerebro... Eso es una explicación muy básica de lo que es meditación. Yo pensé que meditación al inicio eran oraciones, rituales ahí todos homosexuales y en la final es una cosa que ayuda bastante, es una cosa que te ayuda a enfocar tu mente en solo un pensamiento y eso ayuda bastante porque reduce todos tus pensamientos, reduce toda esa mierda que tienes en el cerebro y eso ayuda a que te calmes. Meditación, lo que les acabo de decir, no se comparen con las generaciones pasadas. Por favor, rodeen de la gente, cambien el chip, ustedes siempre pueden tener pensamientos positivos, obviamente hay situaciones y ideas malos, obviamente tienen derecho, por favor no se supriman a sentirse mal, o sea, no digan como que no, yo no me puedo sentir mal, yo no puedo estar sin ansiedad, o sea, yo no puedo estar mal, o sea, siempre tengo que estar bien, por favor, permítanse sentir eso. Les voy a recomendar una cosa también, se llama el ASMR, ASMR, son unos canales, unos videos y una serie de artistas o profesionales, si se les puede llamar así, que se dedican a hacer ruidos o a hacer como ruidos para relajar. Pueden ser ruidos con objetos o pueden ser ruidos con voces o pueden ser ruidos con susurros. Si lo quieren ver, vale muchísimo la pena. ASMR, lo ponen ahí en YouTube. Cualquier mierda de ASMR, eso se vuelve muy popular. Hay un montón de artistas y eso los ayuda a relajar la mente un poco. Sobre todo antes de dormir, pueden poner uno o dos videitos. Ellos susurran, dicen cosas. Hay unos que se llaman Reiki, por ejemplo, los Reiki utilizan mucho mensaje positivo, pero no mensaje positivo vacío. O sea, no es como decirte vas a estar bien, sino es un poquito más fundamentado en Mira, pero cosas. el Reiki es otra cosa. ASMR Reiki lo he visto. Y de pana que, o sea, yo cuando me metí a esa Bueno, vaina, eso es yo una dije, vaina que inventaron, o sea, no estoy poniéndolo en duda, pero eso es algo que inventaron el otro día. no lo sé. Yo no sé si yo no tengo ni idea de si lo inventaron o no lo inventaron, pero yo lo he escuchado y las cosas que te dicen ahí son fundamentadas en cosas bien reales, como que tú no tienes el control de todas las cosas, o sea, la bicha te va diciendo todo ese tipo de cosas que son verdades y son afirmaciones válidas, pero te lo dice de una manera susurrada, haciendo otros ruiditos, y a mí me ha servido un montón. Si la gente lo quiere ver, valdría la pena que lo vieran. Esas son mis recomendaciones a grosso modo, pero yo voy a dejarlos hablar porque mira, otra vez ya me aceleré, weón. Ya el motor Sí. va en 8000 RPM, weón. Sí, Ya tengo que sí. hacer, voy a hacer el cambio, lo voy a bajar a cuarta. Ya toca Cálmate, volverlo a bajar. cálmate, cálmate. Ricardo, suéltalo ahí, suelta tus recomendaciones. Si tienes una que conseguir Bueno, tu... por supuesto que comienzo con la meditación, comparto eso con Sebastián, porque yo personalmente lo he probado y de verdad que funciona. La gente debe estar pensando, ajá, pero están diciendo, Seba dijo meditación, Ricardo ahora está diciendo meditación, ¿cómo hago para meditar? Una técnica muy sencilla y rápida, y en otro episodio me puedo extender más, obviamente. Yo creo que deberíamos dedicar Un un episodio a episodio a técnicas de temas de relajación. meditación y a entender un poquito cómo funciona ese peo, ¿viste? Otra Claro, vez, a ver. totalmente. Pero muy rapidito, muy básico. Meditación, te acuestas de cúbito dorsal, que es boca arriba. Respiraciones profundas, De cubito inhalando. dorsal. Cubito dorsal. Así se dice, de cúbito Oh, Y, yo dorsal. sé, yo y sé, yo se te sé. para Sebastián ahí a la pata de la oreja. Ahora es el momento de relajarte. Marico. El El, registro el, el profesional. ASMR Relájate. el ASMR ¿Cómo le dice? de... En mi oído, ajá, Reiki. Te van a agarrar. Todo va a estar bien, Seba. Ajá, Todo va a todo va a estar estar bien, bien. Seba. Ajá. Todo va a estar bien. Ok, Y entonces Ricardo como que, ajá. te acuestas de cúbito dorsal, Y respiración Sebastián como un poco profunda. Nietzsche. Te va a estar bien, mijo. Gonorrea, así lo va a decir. Ajá, entonces Continúa. de cúbito dorsal, respiración, inhalas profundamente, retienes 3 segundos,
y botas lo más lento que puedas. Y eso lo haces 3 veces. Después, obviamente, claro, todo esto con los ojos cerrados, acostado, y Cubito tratar de dorsal. no pensar, y tratar de más que callar la mente, tratar de calmar la mente. Calmar la mente no es lo mismo que callar la mente. Si tratas de callar la mente, no vas a poder, va a ser imposible. Entonces, en este caso sería más calmar tu mente. Y la mejor manera de calmar la mente es calmando primero el cuerpo. Si calmas el cuerpo, la mente después va a seguir. Nunca puede suceder que no se calle, pero simplemente deja que esos pensamientos pasen, pero sin que te provoquen angustia. Como cuando estás viendo carros pasar en una calle, sin hacer nada, simplemente sentado viéndolos pasar o viendo pasar la gente caminando en un mall. Así igualito deja que los pensamientos pasen y sigan sin prestarle mucha atención. Y poco a poco se van a ir apagando, bajando, bajando, bajando. Y llega un momento que vas a sentir que ya te vas a quedar dormido. La intención es relajarte lo más posible y si te quedas dormido no pasa nada. Hay gente que tiene la mala percepción y el mal concepto de que si estás meditando y te quedas dormido, estuvo mal. No. Para meditar hay que tener sueño, hay que estar relajado. Es muy diferente, obviamente, cuando simplemente quieres relajarte. Haces unos ejercicios de relajación y de respiración y sigues con tu día. Pero si quieres meditar de verdad, 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 no importa si te quedas dormido. Y la segunda, entonces, técnica, esa es la meditación. La segunda técnica es ejercicios de respiración. Es muy similar a lo que dije ahorita. Inhalas profundamente, pero en este caso es inhalas 5 segundos, que dure 5 segundos la inhalada, retienes 5 segundos La valía. y después exhalas 5 segundos. Al principio cuesta, te ahoga, pero cuando llegas 3, 4 veces, cuando llegas a la tercera, a la cuarta o inclusive a la quinta respiración, te sientes 100% diferente. Y quiero dar un dato rápido. ¿Por qué la gente se siente diferente cuando está haciendo ejercicios de respiración de manera consciente? Es porque estás moviendo la energía. Estás transmutando suavemente, no fuertemente, estás transmutando, transformando la energía. Esa energía que puede estar allí estancada, la pones a mover, la pones a moverse con esos ejercicios de respiración. Eh, tercer consejo, pensamientos positivos. No hay nada en este mundo que no tenga solución, Solo la muerte no tiene solución. excepto la muerte, y sin embargo, no tiene nada, Y nada ni nuevo siquiera bajo el la puedes sol. controlar porque tú no Y no sabes puedes ni siquiera controlarlo. Vos no sabes si cuándo. mañana te resbalas Sí, y o te sea, das mano, sí, un pingazo en la cabeza y claro. listo, y ahí Si quedaste. quieres callar tus pensamientos, métete una bofetada también, 2 bofetadas bien No, no, pegadas no, y ya. no. Yo no recomiendo esa bofetada. Si quieren, si quieren No, hacerle caso mentiras. a Seba. No, eso es un caso ya de esquizofrenia, No, Parece yo que se ya va a es una quedar cosa así, loca. con esa depresión que tiene y dándose coñazos todo el día. Dos cachetadas y no joda. Párate, cabrón, no joda. No, mentiras. Entonces, no se preocupen, todo tiene solución, no hay mal que dure 100 años. Eh, Dios aprieta, pero no ahorca. Esa es una que me encanta. Esa es una que me gusta mucho. Dios aprieta, pero no ahorca. No, Todo ahorca. tiene solución. Si tienes un problema y tienes solución, fantástico. Si tienes un problema y no tienes solución, ¿qué vas a ganar con Como de hecho angustiarte? dice, si tienes solución, no te preocupes. Y si no tienes solución, ¿para qué coño te vas a preocupar? Exactamente, así dicen los budistas. Entonces, no se preocupen, ocúpense, no se queden de brazos cruzados. Quedarse de brazos cruzados, tal vez Seba lo puede confirmar, quedarse de brazos cruzados te va a empeorar tu ansiedad y tu depresión. Ocúpate, sal, Les haz ejercicio, Sí, les tenía que decir anímate, una que se me báñate, olvidó que es vístete, demasiado sal a la calle, importante, man. Es demasiado importante para ya yo sé, Clever, que estoy lánzala. sobrepasándome, pero No, 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 hay lánzala, una lánzala. cosa, esta es, yo creo que es la más importante de todas las que he mencionado y por Ay, eso qué no se bola, puede ir. se te estaba olvidando lo más importante. Mira, mantener la mente ocupada es lo mejor que pueden hacer para combatir la ansiedad y la depresión. Mantener la mente ocupada, que esa mente no tenga tiempo de irse en los 4000 pensamientos que tienen. Ustedes mantienen la mente ocupada haciendo una actividad y el cerebro le dan espacio al cerebro que se concentre en esa actividad y va a tener un descanso de todos esos pensamientos. Mira, Cuando pero, ustedes se dan cuenta, se les olvida todo eso que estaban pensando y se enfocan en la actividad que estén haciendo, pero puedo ya sea complementar. dibujando o lo que sea. Sí, O complementalo, por favor. complementar. Ajá, Lo que tú dices, sí, yo en mi opinión muy personal, hasta ajá, cierto punto es bien, ujú, pero el problema de eso es que si se mantiene la mente ocupada de manera inconsciente, ujú, lo que sucede es que cuando
dejas de hacer la actividad, digo por experiencia propia, cuando dejas de hacer esa actividad, dejas de ver esa película, dejas de ver ese anime, dejas de ver ese video en YouTube, dejas de escuchar ese concierto que estabas viendo, Todo cuando vuelve. dejas de hacer esa actividad, vuelve. todo Sí, vuelve. sí, 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 sí. Ese es No, el único problema. digamos, Ocupacional. Eso se claro, llama claro. terapia ocupacional. y Pero, lo no, utilizas pero es pero una sí manera está de bien. comenzar, pues, una manera de para comenzar. mantenerte Eso. ocupado, pero Pero entiendo el punto, entiendo el punto. si combinan actividades productivas y de entretenimiento saludables, que no sean reventarse a palo, no, que no sea irse a la discoteca hasta las 6 de la mañana, Preguntarse no, palo que- reventarse a tragos, vale, señor Colombia. aquí yo, bueno, está En bien. Venezuela echarse palos es Agarra echarse policía. trago. Bueno, bueno. Mira, están Bueno, hablando demasiado cuando nadie me toca a mí. Marica, Joda, Ricardo, no le hemos señor dejado Claire. hablar, Los esto lo he dos. dicho yo, Ahora, mira, ve, como me media puse hora más. ansioso, me dio ansiedad, me dio Increíble, una hora, ansiedad. tengo una hora esperando que lo termine. Marico, estoy esperando que Dale, agarren, señor que Claire. respiren. Usted no respira, mi gente. No, brother, no, Ey, no, no. respira no, 4 veces, pulmón. Ricardo. Pero en mi defensa yo lo dije desde el principio. Respira. Guerra avisar no mata soldados, chamo. No, Mira, huevón, habla- estamos hablando habla aquí, Claire. bueno, este ya, par de locos. silencio, Ok. que hable Claire. Joda, General. mano. Mira, creo que una de las partes más importantes que nosotros obviamos es identificar, y coincido en la mayoría con ustedes porque están aquí también, pero una de las cosas es identificar los síntomas de depresión y ansiedad. Tómate tu tiempo para saber qué es lo que está pasando y sé honesto contigo mismo. Ah, sí. Coño, sé honesto contigo mismo. Si tú ves que dentro de las cosas que acabamos de mencionar, tú te estás reflejando ahí, tú puedes estar teniendo, no tienes que tenerlo, pero puedes tener algo de esto. Y es importante que te vayas a revisar. Dejar de juzgar las emociones. A menudo tendemos a jugar nuestras emociones tan buenas como malas. Y somos tan malos en esto que te puede estar pasando cosas tan buenas, y estás asustado. Porque tú dices, verga, algo malo me va a pasar. Porque Llega no el puede ser que Lo toda la vaina típico, tu esa es mente la está típica, jodiendo. weón, la típica. Está haciendo un buen día que eso va a llover, literal, weón. Sí, Negativismo, pesimismo. pero hay cierto paradigma inculcado que es el que después de un buen gusto, un buen susto. Eso no Sí, tiene o sea, por qué ay, me he pasar. reído tanto que algo malo me va a pasar, literal. Sí, eso no es verdad. Pero la Es ansiedad que te mueve te hace irte por ahí. Practicar atención plena y es lo que venimos conversando. Coño, meditar, Mindfulness. mindfulness total, y es importante entender, y es parte de lo que estamos hablando, coño, estar claro de lo que te está pasando para poder cuidarte y que si te vienen esos pensamientos negativos, tú puedes decir, bueno, ¿por qué estoy pensando esta verga? Esto no tiene que estar pasando, o sea, no tiene por qué pasarme a mí, y Exactamente. listo, y tienes la capacidad de poder sacudirlo. Y es lo que estamos hablando, pues, identificar patrones de pensamiento negativos, mindfulness, para que lo puedas borrar. Buscar apoyo. Erradicar. La depresión tiene que estar de una vez conectada con amigos y familiares para que te ayuden a salir de ese hueco. Y Importante. ayuda profesional. Sí, no tener miedo. No tener miedo de buscar Tienes que ayuda buscar la manera que te ayuden, porque coño, solo es bien jodido. Sobre todo porque la mayoría de la gente que está en depresión no sabe que está en depresión. Y en el momento que entiende cómo coño algo para salir de aquí. Entonces, coño, es un elemento que es súper importante. Practicar autocuidado, ¿ok? Coño, salud mental, hacer ejercicio, comer bien, dormir adecuadamente, socializar positivamente, men. Positivamente. Coño, porque, y esto lo repito porque es una realidad, y a veces, a lo mejor yo puedo sonar chocante, pero uno a veces está rodeado de gente chimba, de chimbo, como dice, no, para no confundirlo con a los colombianos. Exacto. Con la Uno chimba está- gente no, mala. no digas, no, weón, no. Peor lo que acabas de decir. Uno está rodeado de chimbo, dijiste, sí. Sí, bueno, Bueno, no sé, pero es bueno, que en Venezuela es hay chimbo. claro, pero es que gente chimba en Colombia es Sí, bacana pero y tú sabes chimba que es en chimbo en Venezuela Colombia, es... weón. Tú sabes que es chimbo en Colombia. No, ¿qué? Explícale. ¿Qué es chimbo? Pues el chimbo, weón. No sé qué es el chimbo. Pues El miembro. el El miembro, miembro. ajá. Entonces El cuando miembro me es da el risa, chimbo. sí, entonces No me me da risa jodas. porque Claire dice cuando uno está rodeado, me hiciste reír, weón, pero fue un, no olvídate, pues. Tú y tu mente Ok. cochambrosa. Bueno, Bueno, gente tóxica. El punto es, el punto Gente es tóxica. que mucha gente que no es positiva, que está a tu alrededor, y te dejas llevar por eso. Cuando uno está rodeado de gente tóxica, tú tiendes a volverte tóxico también, porque acuérdate que tú vas a ser el resultado de las 5 personas con que más te la pases. Y si te estás puede rodeado hundir de más gente y tóxica, te puede hundir más en tu depresión correcto, y en tu ansiedad. correcto. Entonces, coño, es importante, estos pasos que acabamos de mencionar, que casi todos coinciden, son clave para evitar
para ayudarte a salir. Y Rodéense de tratar gente de- positiva, de- señores y Exacto, señores. tengan cuidado, Rodéense no de gente siempre es positiva. cualquier persona, es gente que ustedes consideran Y, y y admiren. como último es, no se pierdan ningún episodio de este podcast, man. Porque aquí Ese, vamos a ese yo dar creo que es el más cosas importante. Ese es el más importante. importantísimas. Importantísimas para que salgan para adelante. Sí, Todos los datos que este ustedes es- conseguir van a estar Identifiquen las aquí. causas de ansiedad, Sí, elimínenlas, exactamente. porque si ya saben qué es lo que les jode de ansiedad, no lo piensen 2 veces, háganlo, no se van a arrepentir. Suscríbanse a este canal, tampoco Sí. se van a arrepentir Y nunca en 5 la vida. estrellas o en sea, Spotify para que Sebastián sí. se le quite la ansiedad y la depresión. Exacto, exacto, toda mierda. Yo con un yate de $700,000 se me va a quitar la depresión. Te va a quitar la depresión. Con un Más bien vas a dos- tener más ansiedad con un voy yate a de tener más, $700,000, más créeme. ansiedad con chicas y champaña y toda esa vaina. Voy a tener más Pero ansiedad. quiero ¿Y ahora dónde anunciar las que- pongo? quiero- ¿Dónde las pongo? Dios mío, si solo hay una Quiero, cama. quiero anunciarles también que viene nuestro website, ya lo vamos a sacar, probablemente esta semana vamos a estar sacando nuestra página aquidandole.com. Bravo. ¿Dónde está el Viene aplauso, nuestra Clever? página esta semana. El aplauso, Y Clever. se No viene joda. también una manera para Un que nos botoncito del aplauso. colaboren. Vamos a comenzar probablemente a caminar por el trecho del Patreon. Para que Sí. todos aquellos que tienen la capacidad económica y que les gusta este proyecto y que andan buscando la manera de cómo ayudo a estos tipos que están haciendo esto tan bonito y Exactamente. que nos quieran ayudar a nosotros, bueno, ya estamos ubicando una Solamente manera. $50 al mes. No sean marico. No, eran 60. que nos colaboren y que puedan 60 colaborar mínimo. y que No, puedan mentira. participar en este proyecto que Sí, todos obviamente estamos va a ser haciendo con algo. tanto cariño. Sí, va a Un ser algo. Va a GoFundMe. ser algo. Para no, aquí dándole. Un GoFundMe para aquí dándole. Por favor, ayúdenos. sí, va a ser muchachos. algo, obviamente. Muy bonito. bueno, Todavía que, estamos- que todavía vendrá de estamos su corazón cuando llegue el momento. en estructurándolo, pero el website sí viene adelante. El website ya está, pues, Así van a es. poder ver muchas cosas. Vamos a empezar a colocar contenido adicional. Historias, anécdotas. Y con el website va a venir el newsletter también para avisarles cuando esté sacando contenido nuevo. Ujú. Ricardo se va a encargar de escribir toda esa vaina todos los días. Porque Exactamente. hace. 100%. Para que calme esa ansiedad. Así tiene todos los días para hacerlo. Y a Sebastián también la vamos a poner a hacer una verga para que calme esa ansiedad. Exactamente. Yo escribo esa vaina, no jodas ahí. Mejor dicho. No, a Seba le vamos a poner a hacer unos ejercicios de relajación, una meditación profunda y mantras. Ricardo, Mantras, Sebastián, oh, dibuja aquí. ¿Qué? Ah, sí. Y que, a ti te jode, tú te la pasas viendo eso. Marico, fuimos a ver un juego de fútbol en la casa de este vaina, se muere de la ansiedad porque Millonario está perdiendo. Millonarios. No, pero no, estuvo bien a la final, weón. Solo metí 2 tiros al aire y como 20,000 putazos, pero estuvo Bueno, Juegan yo como sé de nunca, fútbol, yo sé pierden de como fútbol. siempre. No, ese no perdimos, pero igual obviamente se llevan sus madrazos porque, bueno, Mira, el fútbol saca todo. Mira, se está acabando el rollo, así que vamos a despedir esto. Estamos Richie. listos, ¿no? Se acabó. Sí, Estamos Richie. listos, ¿no? Sí, Richie, dale. Aquí dándole, como siempre, por favor, síguenos en las redes, síguenos en las plataformas, no se les olvide correr la voz y síguenos porque pronto viene otro. Se le quiere mucho. Ricardo le cortaron quedé pegado. tanto Dígalo marico, porque se Ricardo me olvidó. Mamá, huevo. Y Ricardo, ya, chao, dice Ricardo. Sí. Bueno, señores, gracias. Dale, Gracias ven, por haber les quiero mucho. compartido. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, muchachos, por una noche más. De Es aquí otra dándole. noche más de caminar. Todos los prisioneros. Uf, qué fino. Ey, que iba al rock en español, weón. Que viva el rock en el Sí, que español. en español. ¿Sí o no, Claire? Sí, ¿Sí o Sin no, el Claire? dedito, sin el dedito, te como está dice llamando Vladimir, nuestro pana vaya. Jorge. ¿Sí o no, Claire? ¿Sí o no? Sí, Que señor. iba al rock en español, weón, no joda. Bueno, ya, váyanse a dormir, echen a dormir, ya. Corten Chao, el vivo. se le weón, quiere. ya. Bye, bye.